Pues sí, el próximo 7 de noviembre, el pianista y compositor argentino Silas Basa va a presentar aquí en París el disco Oscilaciones, que acaba de publicar el sello francés Pagati. Fruto de una serie de conciertos, Silas Basa reúne en este disco a grandes nombres de la literatura pianística del siglo XX como Satie, Debussy o Ligeti, en torno a obras propias, entre las que destaca un homenaje al compositor norteamericano John Cage. Y para hablarnos de este disco y de su intensa trayectoria como pianista y compositor, Silas Basa ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Silas. Buenas tardes, Y Jordi. sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra No, invitación. encantado. Permíteme que explique antes que nada que naciste en la ciudad argentina de Santa Fe, donde muy pronto, a los 5 años, empiezas a estudiar piano. Por supuesto, no llegabas a los pedales, ¿no? No, por supuesto que no. ¿Quién te sentó en el banquillo de los acusados del piano? Bueno, lo que pasó fue que yo solo aparentemente me iba a sentarme al piano. O sea, había un piano en casa, que es lo primero fundamental, que fue gracias a eso que pude descubrir el piano. Había un piano que pertenecía a mi madre, porque ella había hecho piano en otra época cuando era joven. Y ese piano estuvo en casa, entonces tuve la oportunidad de descubrirlo solo, espontáneamente, sin que nadie me siente y sin que haya sido una imposición o una idea, por ejemplo, de mi madre que ha hecho piano. Luego, a partir de ese momento, mi madre escucha sonidos, que escucha que yo estoy en el piano, escucha que voy muy seguido, y entonces viene, se acerca y empieza a enseñarme cosas que ella se acordaba un poco de memoria, así, a tocar sin leer. Y luego, cuando ella vio que había una motivación muy fuerte, me inscribió en un conservatorio de barrio. Luego hay unas señoras bastante mayores y que muy pronto dijeron, no, pero este niño va muy rápido, no sé qué, hay que inscribirlo en otro conservatorio. Y ahí entonces fui al Liceo Municipal, que es donde hice mi formación, primera importante formación de unos 10 años, entre los 10 y los 18, casi 10 años, con mi primera profesora, Marta Pat, quien me formó entonces, todos esos años. Allí en Santa Fe vas a dar tus primeros conciertos joven, me Sí. imagino. ¿Qué efecto produjo en ti ese temprano contacto con el público? Fue muy liberador porque fue una época donde yo no era totalmente feliz tampoco. O sea, fue una época de muchas crisis con el tema de la edad, cuando uno pasa de la niñez a la adolescencia, crisis con la educación, con el colegio, con las formas en las cuales las cosas se establecían en esa ciudad. Y creo que la música me ha siempre sacado un poco de todo eso, que yo todavía no podía elegir lo que yo quería hacer realmente, que fue el momento que dije me voy a Buenos Aires, donde tomé la decisión de poder emanciparme y hacer lo que yo quería hacer. Pero en Santa Fe esos primeros conciertos, por supuesto, fueron muy importantes. Y ver que me gustaba tocar en público y que me sentía bien y que era un lugar donde me sentía cómodo y protegido. Precisamente en el 98 vas a realizar tus estudios superiores en Buenos Aires, como nos Sí. decías. ¿Cómo se siente un joven santafesino llegando a la gran capital que es Buenos Aires? Y tengo un primer recuerdo, y eso nos va a llevar a una persona que creo que vamos a hablar, Bruno Gelber, porque, bueno, es una casualidad, pero uno de los primeros viajes que yo hice a Buenos Aires para conocer la ciudad, porque tenía una tía allí, entonces, bueno, fui a Buenos Aires, fui a ver a mi tía, y además me había conseguido una entrada para ir al Colón, al Teatro Colón, y ver un ensayo de quien en ese momento estaba tocando, era Bruno Gelber, que estaba tocando el concierto de Brahms, nada más y nada menos. Así que fue una emoción tan grande encontrarme en Buenos Aires, ver ese concierto, salir de ahí y estar en el 9 de julio y decir, la libertad, la libertad. O sea, lo que recibí fue como una gran inspiración de decir, aquí puedo ser libre, puedo ser feliz y puedo seguir mi camino. Y bueno, ese viaje de alguna manera marcó que yo quería hacer este paso. Y luego encontré a este gran maestro Antoniazzi, Aldo Antoniazzi, quien me recibió también con los brazos abiertos y quien luego me ofreció un lugar en el Conservatorio Nacional López Buchardo, que fue ahí donde entonces hice mi formación, terminé mi formación de estudios superiores. Con Bruno Leonardo Gelber vas a hacer una masterclass. Y eso viene después, mucho después, unos 3 años después, mientras yo estoy en Buenos Aires, mientras hago mi conservatorio.
Sucedió que Bruno, que nunca hacía masterclasses, fue la primera vez que él organizó una masterclass, así que muchos pianistas quisieron ir ahí enseguida a presentarse. Y yo tuve una duda, porque es como que, bueno, no sé, me impresionaba un poco el personaje, Bruno Gelber, y me agarró una cosa como más bien decir, no, bueno, quizás no lo voy a hacer, no voy a presentar. Pero pasó que, bueno, el destino estaba escrito, porque estando en una clase con Antoniazzi, entró el director del conservatorio y le dijo al maestro, bueno, maestro, necesitamos que un alumno vaya en representación del conservatorio. Y el maestro, entonces Antoniazzi me miró y me dijo, bueno, ¿lo quieres hacer? Y ahí dije, bueno, sí. Fuiste tú. Y fui yo. Y sí, sí. ¿En qué cambió tu manera de pensar el piano, tu encuentro con Bruno Leonardo Gelber? Fue fundamental. Bueno, hay encuentros que fueron fundamentales. Y muy fácil es, bueno, mi primera profesora que me formó, Marta Parr, Aldo Antoniazzi, que me recibió en Buenos Aires y que forma parte de ese desarrollo que yo hice en Buenos Aires, personal y pianístico. Bruno Gelber, y luego terminando en París con Monique de José. Y Bruno Gelber lo que fue para mí fue un poco el puente entre lo que luego fue como abrirme los ojos a decirme, mira, hasta ahora hiciste esto, pero existe todo esto que no lo has hecho y que no lo conoces. Luego con Bruno intentamos hacer ese trabajo hasta donde pudimos, y este encuentro luego con Monique de José, de alguna manera yo creo que cierra esto que Bruno me había abierto como visión pianística, y que con Monique de José pude hacerlo. Bueno, hay que saber que Bruno toca por todos lados, estaba ocupado, podíamos vernos de manera muy difícil, o sea, en momentos donde él no tocaba. O sea, como pedagogo, digo, no era el mejor momento donde él podía realmente hacer un trabajo diario y cotidiano conmigo. Entonces, Monique de José fue la persona con la que yo sí pude trabajar eso. Pero creo que a Monique de José no la hubiera encontrado si no hubiera encontrado a Bruno antes. Para los oyentes que no lo sepan, Monique de José fue alumna de Cocteau, de Cocteau, y también de Edwin Fischer, oui. Dos grandes monumentos del pianismo mundial, ¿no? Sí. Y a Monique de José le debo bueno, mucho en mi formación. Hicimos un trabajo muy grande, muy profundo. Para comentarte que entiendas, cuando yo la conocí, me dijo, bueno, me presentó el ABC del pianista. Sí, bueno, esto es un pianista, un panorama así a grandes rasgos, y lo cual significaba un trabajo de unos 2-3 años intensivo, en el cual yo tenía que también olvidar todo lo que había hecho hasta ese momento. Es decir, que fue realmente, sí, yo lo hice muy convencido, y eso fue lo bueno, porque todavía estaba en el momento que podía tener el coraje de hacerlo. Es decir, no es tan evidente porque yo acababa de terminar mis estudios, tenía mis diplomas, tenía ganas de tocar, tenía ganas de salir al mundo, y ella de alguna manera me dijo, bueno, primero hay que hacer esto y luego serás otro pianista y podrás hacer lo que tú quieres hacer. Sí, es importante recibir el testigo de esa tradición pianística de Cocteau, de Schneider, tantos otros. Te contaba anécdotas, por ejemplo, de Cocteau. Sí, todo el tiempo, y bueno, tuve la suerte, yo siempre digo, he estado siempre con personas muy fuertes, de muy fuerte carácter, de mucha personalidad, y que han, de alguna manera, forjado algo nuevo en la historia. Monique de José lo hizo sobre todo en la pedagogía, en todo lo que ella ideó como forma de enseñanza. Bruno Gelber, porque sabemos toda su carrera. Antoniazzi, por el lugar importante que ocupa en Buenos Aires. Y Marta Parr mismo en Santa Fe era una persona muy fuerte, con mucha personalidad, y con quien también como se dice, tenía mis primeras lágrimas de decir, bueno, que me ha puesto un poco así contra la pared, decir, no, esto no es así. He tenido una formación difícil, dura, porque con personas que han sido muy importantes, y al mismo tiempo creo que eso también fue lo que a mí me hizo fuerte, finalmente, después. Una vez cuando uno ya pasa por todo eso. Lo que no mata te hace más fuerte. Exacto. Sí las pasa. En el 2012 vas a presentar aquí en París, en un teatro, un espectáculo que con el título Reminiscencia unes música, danza y vídeo. Es una manera de matar al concepto de concierto tradicional. El pianista vestido de frac tocando ante un público más o menos respetuoso. Sí. Bueno, eso es algo
ya lo he pensado, he pasado tiempo a pensar por qué, de dónde viene, y en realidad eso estuvo siempre, es decir, yo de chiquito siempre me gustó la música clásica y me gustó también la música variété, la canción, la pop, siempre me gustó bailar, siempre me gustó bailar con la música. Y es más, te voy a decir, cuando una vez pensé que quería ser director de orquesta y en realidad lo que quería yo era bailar con la música. Es decir, cuando yo escuchaba Beethoven me daban ganas de moverme, de hacer gestos y dije, no, no es director de orquesta, yo quiero bailar. Entonces, en París me animé y empecé a tomar clases de danza. Y luego de unos años después de formación, también con un profesor de la escuela de Martha Graham, conocí a una coreógrafa, conocí a una videasta, conocí a otro bailarín y formé un grupo para hacer este espectáculo que se llama Reminiscencia, donde bailé también, o sea, he tocado Scarlatti, Mozart, tocaba Beethoven y después había una parte donde yo bailaba y después una parte donde bailaba con el bailarín en un vídeo y luego yo entraba en el vídeo, bueno, era toda una puesta en escena y siempre me interesó llevar la música a la escena de una manera distinta que un concierto clásico entiende y cada vez me fui alejando más de la forma clásica de un concierto y hoy ya no hay vuelta atrás. Volviendo, Silas, al disco que acabas de publicar, Oscilación, tiene mucho de cortaciano, ¿no? Si me permites. Como en Rayuela sugieres al oyente dos maneras de escucharlo, una aleatoria, siguiendo los gustos de cada uno, y otra en el orden que está publicado. Has leído Rayuela, sin duda. Sí, hace muchos años ya, muchos años. No sé si fue eso lo que me inspiró, quizás en el inconsciente ha quedado eso. Pero sí he pensado en los libros, hay varios libros, también cuando era joven, niño, me acuerdo de libros donde uno podía elegir el fin, donde te decía, había una colección llamada Elige tu fin, una cosa así, bueno, y entonces uno leía y podías ir a la página tal o a la página tal, o sea, y después Rayuela también. Y sí, puede ser que haya un poco de inspiración de eso y sobre todo que es un disco que nació de una idea de recital, que ese recital lo he trabajado durante un año, es decir, yo tenía fechas y cada fecha trataba de ajustar el programa para hacerlo más convincente para mí mismo y para la gente. Y tenía una idea muy fuerte ya de base, que era esta de querer encadenar las piezas, que todo se pase en un solo movimiento. Pero hubo épocas donde yo tocaba una pieza esquinastera, por ejemplo, que luego la saqué. Bueno, hubo 2 o 3 piezas que las fui como moviendo, sacando, y todo eso se hizo en un año, más o menos. Y cuando ese programa yo dije, bueno, es esto, Oscilación es esto, ahí dije, ¿por qué no ir a un estudio? Y el desafío de grabar una cosa que es un concepto de concierto en un disco. Es decir, de ver si en un disco también puedo lograr esta continuidad que en un concierto, por supuesto, es mucho más fácil porque los encadeno de una manera mucho más natural. ¿Cuál es la línea conductora que te ha guiado para realizar estas oscilaciones? ¿Hay una línea estética, quizás, siglo XX? Sí, bueno, sí, hay una línea estética, bueno, una línea estética por ahí evidente, que es esto del siglo XX, como tú dices, aunque esté Debussy por ahí, bueno, principio del siglo XX. Va hacia algo contemporáneo, pero digamos que el que empezó, el primero que me inspiró esta idea fue Philip Glass, fue el encuentro con Philip Glass. Es decir, yo Philip Glass, no, en mi formación con Gelber, con Antoniazzi, con Monique de José, ni siquiera creo que lo había escuchado nombrar. Estaba muy en la formación, Chopin, Schubert, Beethoven, Liszt. Y el momento en que empecé a hacer mi camino de manera mucho más fuerte, más evidente, ahí empecé como a encontrarme con otras cosas, con la danza, con otras personas, con otros artes y con Philip Glass. Y cuando lo conocí a Philip Glass, que toqué una de sus primeras metamorfosis, instantáneamente terminé la metamorfosis y dije, y seguí con un satie, así como una cosa que me pareció evidente que esa música no podía quedarse ahí, suspendida. Entonces, eso lo hice hace 2 años, fue como un jueguito que hice con tres satie, Glass y no sé, y un Poulenc. Y después eso me di cuenta que siguió trabajando en mi cabeza y que cuando tuve una oportunidad de tocar en Italia, dije, ¿por qué no hago eso, pero un poquito más largo? Entonces hice una primera parte que era casi todo así como encadenado y una segunda parte música argentina, francesa. Luego tuve un concierto 2 meses después y dije, voy a hacer eso, pero
voy a ir un poquito más lejos. Entonces ahí incluí mi composición, Paris-Villepinte, y en ese concierto dije, no, tengo que ir al fondo de esto y no cortar el concierto en dos y hacer un solo concierto con esta idea. Y bueno, seguí encontrando música, seguí encontrando compositores, y los compositores minimalistas me llevaron a encontrar los tangos, porque son tangos, quería aclarar eso, que los tangos que están en el disco son tangos que están también inspirados de una música contemporánea. No son los tangos tradicionales, no son argentino, está solo Castro, que justamente lo quise poner a Castro como una reminiscencia, como una reseña, de decir, bueno, el tango viene de Argentina, pero también se pueden hacer otros tipos de tango, puede haber otro tipo de tango que es más contemporáneo, más moderno, más con otra fuerza, con otra energía, más actual. Sí, entre tus obras hay un sentido homenaje, no escuchado, por cierto, al desaparecido compositor norteamericano John Cage, 1 minuto 33 segundos para ningún instrumento, es decir, 1 minuto 33 segundos de silencio. ¿Qué dijeron los ingenieros de sonido cuando propusiste grabarla, entre comillas? Bueno, hay una anécdota de eso porque ellos ya sabían que estaba formada parte, ¿no?, de mi disco, pero el día que yo fui a grabar, con mucha emoción fui a grabar el primer día, hubo un problema, un accidente, y no pudimos grabar. Es decir, no se pudo grabar ese día. Y yo estaba como un poco desolado, un poco triste, porque me había preparado, porque no había dormido toda la noche pensando el día del estudio. Y me dijeron, bueno, pero si quieres te quedas aquí, tocas el piano. Bueno, entonces me quedé un rato para sacar un poco la sensación que tenía negativa. Y después, estando ahí, dije, bueno, no podemos grabar, pero quizás podemos grabar el silencio. Porque el problema había sido con el piano, había un problemita con el piano. Entonces dije, bueno, pero podemos grabar quizás el silencio. Porque yo quería que ese día quedara algo de ese día. Porque yo había elegido ese día para grabar porque tenía que ver con la cuestión del año chino, bueno, que se cambiaba de año, y yo caía en esa semana, o sea, la grabación, en la semana donde cambiábamos de año. Y yo dije, bueno, que empecemos con este día y después seguimos con el otro día. Y les dije, entonces los llamé y les dije, bueno, ya que no pudimos hacer esto hoy, ¿por qué no hacer la pista del silencio de John Cage? Y entonces ahí lo charlé con ellos y ellos estaban muy motivados y dijeron, bueno, sí, pero ¿y qué vas a hacer? Yo dije, y no sé, bueno, grabemos el silencio del estudio, no sé, pero... Y entonces, charlando con ellos, justamente salió esta idea de, ¿por qué no dejar la presencia mía en el estudio, que forme parte de ese silencio? Es decir, que yo termino mi obra, que estoy ahí, me levanto y dejo el silencio de la sala y luego vuelvo con mis pasos. Entonces, bueno, jugué un poco con una sensación de decir, bueno, que el artista está ahí, que lo escuchás. Y en ese silencio, escuchándolo así muy de cerca, también me di cuenta luego que hay un momento que pasa una moto, que bueno, es esa la experiencia que supuestamente Cage ha querido provocar con esta obra, es decir, que el silencio no existe, el silencio total no existe. Y lo de 1 minuto 33, por supuesto, era porque yo quería que quedara en el disco, y 4 minutos 33 no era posible poder dejarlo, porque el auditor, cuando pone el disco, porque yo quería que se pueda escuchar de una sola vez todo el disco, yo sabía que 4 minutos 33 era demasiado. Entonces pensé en 1 minuto 33 y dejarlo como un homenaje a esta idea de Cage, que me parece siempre tan interesante. No vamos a difundirlo aquí en la radio porque al cabo de 30 segundos hay un sistema automático que pone música, y una música que seguramente no tiene nada que ver con porque el tú disco. Lo has puesto, me has comentado. Seguramente. Hace 20 años cuando murió hicimos un homenaje a John Cage y creo que resistimos 10 segundos de silencio en la radio. Son muy, muy largos en la radio. Sí. Y quería decir que en el concierto lo hago también, ¿eh? Y, o sea, cada vez que lo toco oscilación está el momento de silencio. Y en, no sé, bueno, 13, 14 veces que lo he hecho, la gente lo ha recibido, bueno, lo ha entendido primero que nada, porque no han aplaudido. Mi primer miedo era decir, bueno, yo espero que no aplaudan, que no corten el silencio. Y luego cada concierto ha sido una experiencia distinta. Es decir, hubo conciertos donde no se movía nada y era realmente un silencio total. Y en esos casos, por ejemplo, me divertí a dejar, porque yo no controlaba los 4 minutos, yo lo hacía según la sensación con la gente, con la sala.
y hubo momentos donde yo dije, puedo seguir, puedo seguir, puedo seguir, puedo seguir en silencio. Yo sentía que la gente estaba conmigo. Hubo otros donde la gente estaba un poco más alborotada, y un poco más nerviosa. Y otros donde hablaron, o ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que se escucha así. Pero forma parte de lo que Cage proponía con esta obra. Es el sonido del silencio. El sonido del silencio. En fin, pues ya lo saben, el próximo 7 de noviembre tienen una cita en el espacio GEMAP, aquí en París, a orillas del canal Saint-Martin. Sí, muy lindo lugar. Para la presentación del disco Oscilación del pianista y compositor argentino Silas Basa, que acaba de sacar al mercado el sello francés Pagati. Y si quieren escuchar y ver la entrevista que estamos haciendo en su integralidad, pueden teclear Silas Basa, IRFI, en la página YouTube y ahí la tendrán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Silas. Gracias. Mucho éxito. Y nos vamos a marchar con una de las obras de Philip Glass, una de las Metamorfosis, la número 2 que está en este disco, Oscilaciones. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a ti.